oídos, nuestro corazón, qué es lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a orar por ella, levantemos todos nuestra mano y vamos a pedirle al Señor para que la unja en esta noche. Padre Santísimo y amado, unge esta hija tuya, Padre Santísimo y amado. Quémale sus labios, Padre Santísimo, para que solo de ella salgan palabras tuyas, Padre Santísimo. Que no sea ella, mi Jesús sacramentado. Que seas tú el que la uses para que entre, penetre como esa daga de doble filo, Padre Santísimo y amado. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? A ver, una vez más, porque nomás oye aquí la hermanita. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Bendecidos, encendidos y en victoria. Todos al mismo tiempo. Bendecidos, encendidos y en victoria. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Vamos a tomar asiento. Como dijo la hermanita, mi nombre es María. Ni para qué decir mi apellido, acá no hay muchas Marías. María Gutiérrez. Pero todos me van a conocer por puro María y puro Mari. Gracias, muchas gracias. No sé si les dije la última vez que estuve aquí, pero yo vengo y los veo y todos están igualitos como cuando los dejé. La única vieja soy yo. ¿Cómo hacen ustedes? Amén, gloria a Dios. Porque yo los miro igualitos todos. Bueno, pues esta noche se me ha pedido que comparta con ustedes la profecía de Simeón. Y para eso vamos a abrir todos nuestra Biblia. Todos venimos bien armados, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Vamos a abrirla en San Lucas, capítulo 2. Versículo 25. Vamos a leerlo desde el 21, pero luego nos vamos a enfocar más desde el 25 en adelante. ¿Estamos todos listos? Dice la palabra de Dios. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ella debía purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y él le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con la ley que ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel
caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Palabra del Señor. ¿Se recuerdan cómo se llama el tema? La profecía de Simeón. La profecía de Simeón. ¿Y quién era Simeón? Un anciano. Un hombre espiritual. Un hombre espiritual. Dice la palabra de Dios que era un hombre justo y piadoso. Y en un solo versículo, el versículo 25, nos describe quién era Simeón. En un solo versículo. Dice la introducción que era un hombre que vivía en Jerusalén, que se llamaba Simeón, que era justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel y que el Espíritu Santo estaba en él. Todo eso lo dice en un solo versículo, el versículo 25. No nos explica si era casado, si era viudo, si tenía hijos, si trabajaba. Lo único que nos dice es que se llamaba Simeón. Y la palabra Simeón significa Dios ha escuchado. Y también significa escuchante. Dice que era justo y piadoso. Justo era su carácter ante los hombres y piadoso su carácter ante Dios. Si bien era un padre de familia, debe haber sido un hombre recto y muy amoroso. Si era un amo, daba a sus siervos lo justo y equitativo, pues también él tendría que rendir cuentas. Al ser simplemente un ciudadano, rendía obediencia a las autoridades y ordenanzas de los hombres. Si era un siervo, su trabajo no lo hacía a la ligera, sino queriendo agradar a Dios. Si bien era un maestro, enseñaba a los judíos conforme a lo que él sabía de la palabra de Dios, sin lucrar, pues dice que era un hombre justo. No dice que era un hombre justo y religioso. Dice que era un hombre justo y piadoso. Porque podemos haber muchas personas religiosas, pero hay de religiosas a piadosas. Porque una persona religiosa puede ser aquella persona que se pasa todo el día metida dentro de la iglesia y nos damos golpe de pecho y venimos a misa todos los días y rezamos el rosario siempre, pero no hemos cambiado de vida, pero seguimos allá afuera siendo los mismos y hasta aquí adentro. Por eso se enfoca bien en decirnos que era un hombre justo y piadoso. Puse en mis notas, y si no, pregúntenle a Jona, que quedó traumado porque una mujer le ponchó 100 pelotas y era una persona religiosa. Doña Carlota y Vicky se la saben, ¿verdad? Es la verdad. ¿De qué nos sirve estar día y noche metidos dentro de la iglesia si no damos un cambio? Simeón era un ejemplo para nosotros a seguir. Un hombre justo y piadoso. Un hombre piadoso significa aquel que tiene compasión por el prójimo. Y una persona con compasión es una persona que se duele con el prójimo y trata de aliviarle en sus penas.
La piedad no daña, no lastima, no critica, no traiciona, no ofende, no se aprovecha, no discrimina. Cuando tú eres una persona piadosa, tú te dueles con el prójimo. Tú no tratas de lastimar al prójimo, tú no tumbas, tú no empujas al prójimo, tú lo levantas, tú le ayudas, tú le das la mano. Ese era Simeón. Dice la palabra de Dios que esperaba la restauración de Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero también era un pueblo infiel a Dios y por lo tanto necesitaba ser restaurado. Hoy el pueblo de Dios, hermanos, somos tú y yo. Hoy el pueblo de Dios está reunido aquí en esta capillita de Zapopan. Amén. Y eso es lindo, pero deja que te diga lo demás. Pero el pueblo de Dios, aquí en Zapopan, sigue siendo infiel. Seguimos siendo infieles. Por lo tanto, seguimos esperando la restauración. Necesitamos restauración de nuestra persona, restauración de nuestras familias, restauración de nuestros pueblos, restauración dentro de nuestra iglesia, restauración en las naciones, restauración en el mundo entero. Hoy más que nunca vivimos alejados de la presencia de Dios y por lo tanto necesitamos ser restaurados. Hoy más que nunca los jóvenes no quieren saber de Dios. No les importa Dios. Ya ni creen en Dios. Dios no existe para ellos. No existe. Yo tengo 12 nietos. Una jovencita de 17 años que ya me lo dijo. Grandma, Dios no existe. No existe. Dice la hermanita, ¿dónde está tu Dios? Esa es la juventud de ahora. La mayoría, si siendo ya grandes, no queremos creer en Dios, menos los jóvenes. Así es que hoy más que nunca necesitamos esa restauración. Simeón había recibido una promesa, que no moriría sin ver a aquel que vendría a consolar a Israel. El Espíritu estaba en él. ¿Cómo es que Simeón recibió el Espíritu? La palabra de Dios no nos lo dice. ¿Cómo es que tú y yo recibimos el Espíritu? A través del bautismo. Sí. Y nos convertimos en hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos ese mismo Espíritu que tenía Simeón. La diferencia es que Simeón se dejó conducir por el Espíritu. Todos aquí tenemos ese mismo Espíritu. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Entonces déjate guiar por el Espíritu Santo. A ver, alguien que me busque bien rápido Romanos 8:14. La pregunta es, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Mi hermanita lo tiene? Amén. Amén. Romanos 8:14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo la hermanita? Todos aquellos que son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y nosotros todos queremos ser. Ya. Por lo tanto, nos vamos a dejar guiar. Amén.
por el Espíritu Santo. Voltea con el hermano que tienes al lado y dile que se deje guiar por el Espíritu Santo. Ya entré en calor, el Espíritu Santo se ha derramado en este momento. Tú mismo hoy fuiste guiado por el Espíritu Santo para estar aquí. Porque dice la palabra de Dios que Simeón fue guiado al templo por el Espíritu Santo. ¿Y tú dónde estás en este momento? ¿Y quién te trajo al templo? El Espíritu Santo. ¿Quién te guió hacia aquí? El Espíritu Santo. Y tú te dejaste conducir. Date un fuerte aplauso. La promesa para Simeón era Jesús. Y Simeón no se encontró con la promesa fuera del templo, sino que se lo encontró aquí dentro del templo. ¿Cuántos de nosotros buscamos la promesa de Dios allá afuera? ¿A cuántos les hablamos de Dios y les decimos, vengan hermanitos, que va a estar bien bonito? Y el grupo de oración van a invitar a María. ¿Quién es esa María? ¿Y cuántos prefieren buscarlo allá afuera? O dicen, no, yo en mi casa, no, yo en mi cuarto, no, yo donde quiera hablo con Dios. Yo desde que me levanto me persino y hablo con Dios, y en el camión y en todas partes, pero no los haces pisar la casa de Dios. Y dice que Simeón se encontró con la promesa, ¿dónde? El templo. Porque fue guiado por el mismo que nos guió a Nosotros. Simeón toma al niño en sus brazos y alaba a Dios diciendo el Nunc Dimittis. ¿Ustedes saben cuál es el Nunc Dimittis? Nunc Dimittis es en latín que significa ahora deja. Después de que él toma al niño en sus brazos, vamos a regresar otra vez a la palabra de Dios, al versículo 29, donde mismo es que estábamos, San Lucas 2:29. Del 29 al 32, a eso se le llama el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. ¿Alguien trae Biblia latinoamericana? ¿Quién? Hermano, ¿nos puede leer esa partecita, por favor? 2 del 20. Dice ahora, Señor. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa oración para las personas que hacen las completas, no sé quiénes las conocen, ¿no? ¿Nada? Nadie. La liturgia de las horas, ¿no la conocemos? No. La liturgia de las horas, la conoce. Liturgia de las horas es la oración, es un librito, es unas oraciones que hacen los sacerdotes, que hacen las religiosas, y que ahora nosotros estamos llamados a hacerlas también por el Papa. Y esas oraciones se hacen en la mañana, en la tarde y en la noche. En la noche se llaman completas. Y dentro de esas completas está esta pequeña oración. Ahora sí, Señor. Y aunque nosotros todavía no lo queremos decir, ahora sí, Señor, ya estamos listos, ya nos puedes llevar, es parte de la oración de las completas. La palabra de Dios no nos dice cuándo es que Simeón recibe la promesa,
si era un niño, si era un joven, si ya era adulto. No nos dice en qué momento recibió la promesa. Pero simplemente con que dice, ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz, nos hace pensar que era una persona ya mayor de edad, ¿sí? Ya una persona anciana. Simeón supo esperar con paciencia el tiempo necesario. Creyó en la promesa a pesar de que vio pasar el tiempo. Simeón tuvo fe. Simeón fue una persona de fe, llena de fe, porque supo esperar durante todo ese tiempo y no miraba nada. Y sin embargo, ahí no dice que renegó, ahí no dice lo que necesitamos saber. Y lo que nosotros necesitamos saber es que fue una persona que esperó durante mucho tiempo, pero lo esperó con fe. Se cree que Simeón era un sacerdote, porque en el versículo 34 dice que los bendijo. Y nosotros creemos que si una persona en ese tiempo bendecía era porque era un sacerdote. No es como ahora que nosotros bendecimos a nuestros hijos y que no, era un sacerdote. Por eso se cree que era un sacerdote, pero ahí no dice la palabra de Dios que era un sacerdote. Y aquí está la profecía de Simeón. Una espada atravesará tu alma. Y al poco tiempo, ¿qué pasa? Se pierde. Apenas se lo dijo a los 40 días de nacido Jesús. Cuando fue María a purificarse al templo, le dijo, y una espada atravesará tu alma. Y a poquito tiempo, ¿a dónde tuvieron que salir? Tuvieron que salir huyendo, con un bebecito en los brazos, a emigrar a otro país, a Egipto, temiendo por la vida de Jesús. ¿Y ustedes no creen que eso es como para que le atraviese a uno el alma? Bien. ¿Qué es lo que más queremos en esta vida? ¿Por quién nos dolemos más? Por los hijos. Por nuestros hijos. ¿Por quién nos preocupamos más? Por los hijos. Pues si apenas chiquitito el niño y ya tenían que salir huyendo para cuidar de que no le fuera a pasar nada. Después, a los 12 años, ¿qué le sucede? Se perdió en el templo. Se le pierde. 3 días. ¿Y qué harías tú si se te pierde tu hijo? Nos volvemos locos, lloramos. Sí. Llamamos a la policía. Sí, nos volvemos locos. Ahorita aquí no pasa mucho, pero en México ya no se puede vivir tranquilo. Imagínense de esas mamás que ya no pueden encontrar a sus hijos, que no saben nada de sus hijos y que no son bebecitos, que ya son personas grandes. A los 12 años se le pierde el niño y lo encuentran hasta el 3er día. Y luego lo encuentran en el templo, predicando, en la casa de su padre. Y le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ellos bien preocupados. ¿Y él qué contesta? Tengo que hacer las cosas de mi padre. ¿Qué creen que sintió José? Pues que no, tu padre soy yo. Pues que no me estás costando mi dinero y pues que no te estoy criando yo. ¿Tú qué sentirías? Yo sentiría bien gacho. Yo sentiría feo. 12 años, desde antes que nacieras me hice cargo de ti y ahora me dices que no soy tu padre. ¿Sí o no? Sí, pobrecito José. ¿Y María Santísima qué sintió? Una espada le atravesó el corazón. Dolor. Dolor, porque una vez más esa espada le atravesaba El corazón. el corazón. Primero miedo porque alguien te arrebata a tu niño, te lo quiere arrebatar más bien de los brazos y quiere matarlo cuando apenas es un bebecito. Y después se te pierde y tienes miedo porque no sabes lo que ha pasado. ¿Quién se lo había anunciado?
el más atroz de todos, el Calvario, donde la Virgen padecerá el cruel martirio de ver a su hijo morir asesinado ante sus propios ojos sin poder ayudarlo. Jesús nos da a su madre y a la vez nos entrega a ella como hijos. Nosotros somos para María esa espada que atraviesa su corazón cuando rechazamos la salvación que es su Hijo. María nos ama como sus hijos. Amén. Y María se duele cuando un hijo le desprecia. Y nuestros hermanos esperados, ¿cómo tratan a María? Con mucho desprecio. Con mucho desprecio. Y una vez más, volvemos a atravesar el corazón de María con ese mismo desprecio. Desde siempre ella sabía y conocía lo mucho que sufriría, pues se le fue anunciado desde que Jesús tenía 40 días de nacido. ¿Qué implica la profecía de Simeón? La ley de Moisés mandaba que presentaran al templo los primogénitos a los 40 días de nacidos y fueran consagrados a él. Ahora pertenecían a Dios. Y había que pagar con una ofrenda para rescatarlos y volver a casa con el bebé. Esto muchos no lo sabemos. Pero cuando se llevaba a presentar al templo ese primogénito, era para dejarlo en el templo, porque ya era pertenencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel nació? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie conoce la historia? ¿Nadie conoce la historia? No. Sí, es más bien eso. Pero ¿se acuerdan que había una mujer? Bueno, voy a recordarles. Era una mujer que estaba en el templo y se la pasaba llorando y llorando porque no podía tener hijos. Y se burlaban de ella. Incluso el sacerdote vino y la corrió y le dijo: borracha, salte de aquí. Y ella le prometió al Señor: si me das un hijo, yo te lo entrego. Y el Señor le contestó y le dio un hijo, Samuel. Y ella vino y se lo ofreció y se quedó en el templo. Así era. El primogénito tenía que quedarse en el templo, era pertenencia de Dios y por lo tanto se tenía que hacer una ofrenda para que ya te lo ofrecí, pero aquí está la ofrenda y me lo llevo para mi casa. Era un rescate por tu hijo primogénito. ¿Se recuerdan qué era lo que tenía que ofrecerse? 2 tórtolas o 2 pichones. Regresamos Es un otra vez cordero, pero no a es San un Lucas. cordero tampoco. Además ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Eso es lo que ofreció el Señor San José y la Virgen María. Pero decía que si eran personas adineradas, tenían que ofrecer un cordero y un pichón, o un cordero y una tórtola, o un cordero y una palomita. Pero como los pobres no tienen para un cordero, ¿qué ofrecían? 2 pichones. 2 pichones o 2 palomitas
o 2 tórtolas. ¿Qué ofreció José y María? 2 pichones Porque eran pobres. y no tenían para el cordero. El cordero se ofrecía en sacrificio, sí sabemos eso, ¿verdad? Sí. Y la sangre derramada era para el perdón de nuestros, Pecados. y el cordero no tenía que tener mancha, ni defecto. Y sabíamos que el cordero tenía que estar menor de un año, Sí. menos de 1 año, porque si pasaba de 1 año ya se acabristaba y alborotaba a los demás corderos. Pero si era de 1 año para abajo, era un cordero dócil, tranquilo, pasivo. Y acuérdense que no venían nomás a ofrecer uno por allá, no. Cuando vino la Virgen a ofrecer su sacrificio para su purificación, era un atrio donde venían. Había 3 atrios: el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles y el tercer atrio donde podían entrar todos los hombres, porque una mujer no entraba al templo. Máximo llegaba al primer atrio y al primer escalón, y tenía que ser en la mañana, y ahí salía el sacerdote a recibirlos y a recibir las ofrendas por la purificación. Sintámonos dichosos, hermanos, que hoy podemos estar dentro del templo, y somos mayoría los que estamos dentro del templo. Gloria a Dios. Aquí no lo vamos a tocar el día de hoy porque no me lo pidieron, pero dice después de esto que Ana, una mujer viuda que había quedado viuda a los 7 años de casada, se pasaba día y noche en el templo, con ayuno y oración le servía al Señor. A ella no la llamó el Espíritu Santo, ve, porque ya llegó la promesa. Ella vivía dentro del templo y era una mujer. Date un aplauso, hermana, porque es mujer. Quedamos en que tenía que ser un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, que era lo que se tenía que ofrecer, pero si no tenían dinero, pues 2 palomitas o 2 tórtolas, ¿sí? Los 2 animalitos, ya sea cordero, sea paloma, sea tórtola, sea lo que sea, son animalitos inofensivos e inocentes. Y su sangre se ofrecía por los pecados de los que sí somos ofensivos y no tenemos nada de inocentes. Jesús no necesitaba ofrecer este sacrificio. La ley de Moisés decía que si eran muy pobres ofrecerían 2 palomitas. José y María eran muy pobres y ofrecen 2 palomitas. Así lo narra la palabra de Dios, pero en realidad no fue así. Porque no a los 33 días de su circuncisión, sino a los 33 años, Jesús fue el Cordero inmolado, ofrecido por cada uno de nosotros. Su sangre fue la que nos trajo la salvación y el perdón de nuestros Amén. pecados. Gloria a Dios. La profecía de Simeón, ¿cuál fue, hermano? La profecía de Simeón en sí fue todo lo que nuestro Señor Jesucristo padecería para traernos la salvación, pero que en sí implica atravesar el corazón inmaculado de María, porque era su hijo, porque llevaba su sangre. Hace muchísimos años, yo no recuerdo cuánto, escuché a un sacerdote que mientras estaba predicando sobre la sangre de Cristo, decía que había un hermano separado que clamaba la sangre de Cristo y la clamaba con poder. Y mientras él la clamaba, me recuerdo que él decía: sí, hermano, clama la sangre de Cristo, porque esa sangre de Cristo es la sangre que le dio nuestra Madre Santísima María.
La sangre de Jesús viene con la sangre de María. La profecía de Simeón era todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufriría para traernos la paz a nosotros, el perdón de nuestros pecados. Ya no tenía que sacrificarse un cordero más, porque el cordero perfecto era Jesús, siendo inmolado por ti. ¡Gloria a Dios! Y Jesucristo sigue siendo ofrecido en sacrificio en la Santa Misa, en la Eucaristía. No te pierdas, hermano, de estar en la Santa Eucaristía, en ese sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Con esta lectura quiero terminar mi tema. Quiero que cierres tus ojos. Para eso voy a agarrar un Biblia latinoamericano. Cierra tus ojos, hermano. Y pon atención a esta lectura. La hemos oído un montón de veces. Pero esta es la descripción del verdadero Cordero de Dios. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no podría cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotados por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que Él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como oveja muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca, quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores.
Palabra de Dios. Sigue con tus ojos cerrados. Hoy tú has escuchado al Espíritu Santo, porque tú has entrado en el templo y te has dejado guiar y conducir por el mismo Espíritu. Hoy, Señor, queremos darte gracias en esta noche, porque tú eres quien nos ha guiado hasta aquí. Pero hemos venido como Simeón. Hemos venido a ver la promesa que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias. Tú tienes una promesa, Señor, y nosotros venimos al templo y no saldremos de aquí sin haber visto esa promesa. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí presente. No por fe, sabemos que estás aquí, con certeza. Porque aunque ni yo lo creyera, tú estás aquí. Porque aunque nos faltara la fe, sabemos que tú vives aquí. Esta es tu casa, Señor. Y hemos venido hasta tu casa a buscar bendición. Y sin esa bendición no vamos a salir de aquí, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno y amoroso. Y sobre todo, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ha guiado y nos ha conducido hasta este lugar. Hoy te damos la gracia, Señor Jesucristo. Te invito, hermano, a que te pongas de pie en este momento, a que levantes tus manos al cielo y le des gracias a Dios por esa promesa que nos ha dejado ver, porque simplemente al contemplar el nacimiento del niño Jesús hemos contemplado la promesa que Jesús, más bien que Dios Padre, había hecho a Simeón. El mismo Jesús es esa promesa. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno y lleno de misericordia. Gracias, bendito Dios, porque nosotros somos testigos de la promesa. Y la promesa sabemos que es tu Hijo amado. La promesa sabemos que es Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno y lleno de bondad. Te damos gracias en esta noche. Queremos agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros durante este año que ha terminado, durante este año que comienza recién. Queremos consagrarnos a ti. Estamos dentro de tu templo. Estamos en el mejor lugar. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Queremos consagrarnos a ti completamente, Señor. Queremos ser guiados por ti. Queremos ser obedientes a ti. Queremos ser testigos, Señor, de ti, de tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno. Hoy, Señor, queremos reconocer que sin ti no somos nada, que sin ti no nos podríamos mover, Señor Jesús, que eres tú quien mueve todo en nosotros, Señor Jesús. Pero, Señor, también queremos reconocer que somos un pueblo extraviado. Un pueblo, Señor, que necesitamos esa restauración. Que dentro de nosotros, así como la primera lectura, vive la
maldad que no queremos, la maldad que aborrecemos, decía San Pablo. Pero sin embargo también decía, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Enséñanos, Señor, a seguir tus caminos. Queremos ser como tú. Queremos ser guiados por ti. Queremos ser firmes en ti. Ya no queremos volver atrás, Señor, sino queremos caminar directos hacia donde tú estás, bendito Dios. Yo te alabo, Jesús. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo y glorifico tu santo nombre, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser como Simeón, un hombre ejemplar que quedó plasmado dentro de la palabra de Dios y sin mucha explicación solamente dice que era un hombre piadoso. Así queremos ser nosotros, Señor. Muévenos, Padre bueno, para ser como tú eres, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, y te doy gracias por esta familia, Señor Jesús, aquí reunida en tu nombre. Esta familia, Señor Jesús, que viernes con viernes tras viernes, Señor Jesús, viene a alabarte y a bendecirte y a glorificarte, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por estos hermanos, Señor. Gracias porque han sido perseverantes como Simeón, porque permanecen, Señor Jesús, aquí en el templo, Señor Jesús, esperando tu promesa, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bendito. Gracias porque eres bueno y misericordioso, porque nos amas y porque has venido, Señor Jesús, a alumbrar este camino. Gracias, bendito Dios. Gracias, te alabo y te bendigo y glorifico tu santísimo nombre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas. Gracias, amado Dios. Bendito, bendito, bendito. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Yo te alabo, Señor Jesús. Te alabo porque haces grandezas, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Levanta tus manos, Señor. Está aquí para consolar. Deja que ese Espíritu te Está consuele aquí en para esta noche. liberar. Deja que te libere Está aquí para guiar. El Espíritu y de sobre Dios todo está déjate aquí. guiar por Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu de Dios se mueve